Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Lo dijo un libro, como cada semana, compartiendo siempre un libro diferente, con diferentes temáticas, con diferentes autores y con diferentes invitados. Y como no podemos traer gente a la radio y hacemos esta entrevista vía Zoom con alguien que ya ha participado, que a mí me encanta que participe y por lo que entiendo a ella también le encanta estar. Bienvenida, Andrea Urquiza, gracias por participar nuevamente en Lo dijo un libro. Hola María Elisa, ¿cómo estás? Muy Muchas bien, gracias. muy contenta, como siempre, como cada oportunidad. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué libro? Bueno, yo te había sugerido en alguna oportunidad de las que estuve charlar un poquito sobre Horacio Quiroga, porque tiene una literatura y una historia particularmente interesante que tiene que ver justamente esa historia y esa vida con lo que luego escribe. Y como ha sido un referente, a pesar de que no es tan fácil de leer, No, ha sido un referente de los cuentos en Latinoamérica, ¿no? De los mejores cuentistas latinoamericanos. O sea, él ha escrito variedad de cosas. Empezó escribiendo poemas cuando era muy joven, en una etapa todavía bastante inmadura, donde no logra el éxito con la poesía. Después, él nace en Salto, en Uruguay. Después, con un grupo de amigos que estaban en la misma temática de la escritura, forman como una especie de club de escritores, y que se llama el Consertorio del Gay Saber. Y bueno, y ahí es como que va buscando. Ellos se llaman la generación del 900. Están enmarcados dentro de la rama del modernismo en la escritura, porque trabajan el realismo, pero a su vez dentro de ese realismo con toques, digamos, más fantásticos. Por ejemplo, en el cuento que hablábamos recién, que muchos lo conocerán, El almohadón de plumas, donde todos sabemos que dentro de un almohadón de plumas, o en solamente los almohadones que uno siempre los tiene que desinfectar, porque puede haber ácaros o cosas relacionadas con las plumas. Pero esto, bueno, ya acá apareció un elemento, un parásito que se desarrolla de una manera que ahí está la parte fantástica que yo te decía dentro del realismo. claro. Entonces, esa suma del realismo con ese toque de fantasía hace que se enmarque dentro del modernismo y que él se mantenga escribiendo dentro de esa línea de la literatura. Aunque al final de sus épocas de escritor, cuyo mayor, digamos, apogeo fue en 1917-1918 con estos dos cuentos que yo te comentaba que son los más conocidos por todos, eh, que son Cuentos de la Selva, que él los escribe para sus hijos, y El almohadón de plumas, que está dentro de los cuentos de amor, de locura y de muerte. Son las dos obras donde él vuelca todo su, digamos, empieza con una etapa más prolífera de cuentos y se vuelca más al realismo solo. Ya, por ejemplo, en los cuentos de la selva ya va quedando solo con el realismo donde él muestra a la naturaleza como una permanente enemiga del ser humano, con quien el ser humano todo el tiempo tiene que confrontar, y siempre es muy realista lo que cuenta, muy realista. Ya queda en los cuentos de la selva y en algunos de los cuentos, de cuentos de amor, de locura y de muerte, ya queda muy poco de fantasía y es puramente realista, por eso ya se lo va, en esa etapa se lo va sacando un poco dentro del modernismo que se había marcado en un principio. Así es, el libro que nos trae hoy es Cuentos de la Selva. Yo cuando me dijiste no recordaba ninguno, pero cuando empecé a ver los cuentos, hay uno de los cuentos en particular, el de los flamencos, que a mí me marcó,
O sea, yo creo que si alguien repasa los cuentos de Quiroga, si alguien repasa estos cuentos, va a haber alguno que seguramente va a recordar, tal vez no recordaba que era de Quiroga, tal vez no recordaba ni dónde lo había leído, pero estoy seguro que recordaba. Y en lo particular te marcan. En lo personal me pasó, por ejemplo, con el cuento de los flamencos, que yo cada vez que veo un flamenco miro sus piernas, sus patitas, porque, bueno, el cuento es muy particular, él cuenta que sus piernas quedaron así porque fueron picados por serpiente y demás. Estoy, bueno, espoleando un poquito los cuentos, pero quiero decir que de niña eso te queda una imagen grabada. Y es lo particular de estos cuentos, que no son muchos, pero quedan muy grabados, creo que en el inconsciente de todos, y es lo que nos trae en esta oportunidad, porque ¿dónde estaba él que hizo estos cuentos? ¿Dónde estaba él viviendo? Bueno, Horacio Quiroga, que tuvo una vida asignada por la tragedia, que hablábamos un poco hoy, a lo cual no nos vamos a explayar porque realmente es increíble la sucesión de hechos trágicos que marcaron su vida desde que tenía 2 meses. Sí, tremendo. Entonces, todo esto, lo que sí vamos a destacar, que toda esta sucesión de tragedias que tuvo en su vida, sí hay que destacar que lo marcaron a la hora de escribir, porque él tiene una fascinación por escribir sobre la muerte. Sí. Y sobre el trabajo psicológico que hacen los personajes, donde van muriendo lentamente. Entonces, si en esos cuentos trágicos uno va viendo, se va haciendo toda la descripción de lo que van sintiendo y lo que van viviendo estas personas en ese transcurrir. Entonces, eso hay que unirlo porque no es casual que él escriba lo que escribe, si bien se declaraba un fanático de Edgar Allan Poe, el escritor americano con el que se lo comparó siempre por escribir este tipo de cuentos sangrientos para adultos. Pero tenemos la suerte que dentro de su literatura, al haber vivido en la selva misionera, lugar al que llega de casualidad, porque luego de venirse de Uruguay pasa a Buenos Aires, en Buenos Aires vive con una de las hermanas en su casa y su cuñado le consigue un trabajo de maestro en el Colegio Nacional Belgrano, en Buenos Aires. Y allí forma un círculo donde, entre las amistades que tenía, Macedonio Fernández, Alfonsín Storni, bueno, se hace amigo también de Leopoldo Lugones. Como él además, sí, ¿Qué nombre? como él además, sí, totalmente, totalmente está en un grupo de intelectuales, de literarios, bueno. Y él también tiene un montón de otras aficiones, por ejemplo, a la fotografía, al ciclismo. Él en la época que vive en Uruguay recorre desde Salto hasta Paysandú en bicicleta. Había hecho su secundario en una escuela técnica, entonces también tenía mucho interés por todo lo que fueran las construcciones, tener muchas herramientas, conocer de todo ese tipo de cosas. Y bueno, Leopoldo Lugones, conociendo su afición particular por la fotografía, en un viaje que hace al Alto Paraná en Brasil, lo invita y lo lleva como fotógrafo. Entonces, cuando él conoce la selva, que pasan también por misiones en ese camino, queda fascinado con ese lugar. Entonces, años después, cuando se casa por primera vez con una mujer muy jovencita que había sido su alumna, que esa es otra temática de algunas de sus novelas, porque él tenía fascinación con las chicas muy jóvenes. Siempre sus 2 esposas fueron muy jóvenes, su primera novia, su primer amor también era una chica muy joven, con quien no pudo concretar nada porque los padres la alejaron de él, cosa que le pasaba con los padres de todas las novias, que trataban de alejarlo. Pero bueno, 2 de sus esposas fueron mujeres muy jóvenes. La primera había sido una alumna de él, con quien tiene sus 2 hijos, ya instalados en la selva misionera. Y bueno, luego, años después, que le siguen pasando una sucesión de cosas en su vida personal, se casa con una compañera de la hija, una compañera de escuela de la hija, es su segunda esposa, con la que tiene otra hija más. Bueno, entonces, luego que con Lugones
hace este viaje de fotografías, decide ir a instalarse a la selva misionera con su primera esposa, que era la alumna. Los padres de ella tienen mucho temor por esta decisión, en una época, imagínate, tan lejana, donde no había avances tecnológicos, era ir a vivir a la selva. Entonces se mudan y van a vivir muy cerca de ellos. En esa época, él ejerce como juez de paz en San Ignacio, que es muy cerca de las misiones jesuíticas donde se instala. Se empieza a armar una especie de búngalo, tiene yerbatales en sociedad con un amigo, naranjos, y bueno, en ese lugar, que también los conozco. Ah, yo estaba esperando que en algún momento lo digas. Es lo que más enriquece este programa, que vos cuentes que estuviste cerca de Ana También lo conozco. Frank, la casa de Ana Frank. En la casa de Ana Frank no pude entrar, Marielita. Pero le pasaste cerca, bueno, pero siempre estás cerca. Este es muy impresionante, porque conociendo toda la obra de Quiroga, estar adentro de esa casa, que en realidad fue reconstruida porque los indios se la destruyeron con el devenir de los tiempos. Pero está esa canoa que él construye, con la que los suelta a sus hijos solos en el río, cosa que la mujer tenía terror. Él hacía todo ese tipo de cosas, los exponía a los chiquitos al peligro, para que se fueran acostumbrando. Sí, para que se hagan hombres. Claro, los dejó en la noche solos que duerman allí, los subió en una canoa para que solos naveguen. Entonces la mujer no lo resistió. No lo resistió, y bueno, ella termina tomando una decisión definitiva, que él después se va de ese lugar con los hijos, pero bueno, mientras viven ahí, él les escribe a sus hijos los cuentos de la selva, donde aparecen, por supuesto, todo el entorno geográfico que lo acompaña y los animales que los rodean. Y bueno, la característica de estos cuentos es que los animales toman vida y hablan, los personifica con voz propia de seres humanos, y hablan, toman decisiones, y bueno, las conversaciones en general, muy pocas personas aparecen en los cuentos de la selva, sino que las conversaciones en general son entre los animales. Sí, y lo particular es que no es los animalitos tiernos, como podría ser otro cuento, Manuelita, o sea, Claro. es la selva misma en los cuentos, o sea, no son de ternuritas, sino, tampoco son de tragedia, pero entiendo yo que, o sea, los muestra como la selva, o sea. Es la selva misma, y es lo que comentábamos hoy antes de comenzar, que él demuestra que esa selva es siempre amenazante al hombre, siempre es el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza siempre es amenazante. Y después, en sus cuentos más trágicos, la naturaleza termina ganándole al hombre, y siempre la naturaleza, a través de lluvias, de abejas, de yacarés, de un machete de quien está trabajando en el campo, termina con la vida del ser humano. Pero en estos cuentos, lo que sí logra él es darle una personalidad latinoamericana a la literatura que él hace, que era lo que yo te contaba hoy. Él logra despegarse de ese embobamiento que tenían todos los escritores de la época con Europa, Claro. y tratar de vocabulario, esos lugares que por ahí no nos correspondían. Él se despega de eso sin saber qué impacto iba a tener en los lectores, y ahí es donde se destaca la novela latinoamericana, por eso es el cuentista latinoamericano por excelencia, porque pone temas de nuestro continente, y para nosotros de nuestro país, y de una región específica, como es en este caso la selva misionera, que a él lo atrae tanto, donde vive mucho tiempo, va y viene de ese lugar, se va y vuelve otra vez ahí, porque tiene como un magnetismo para él todo eso. Que sin duda, ese magnetismo que tiene también tiene que ver con lo que hablábamos al principio de todas sus tragedias personales, porque la selva le va generando esa sensación de peligro,
que es un poco como que a él le gusta estar Sí. en contacto. Pero bueno, los cuentos, volviendo a enfocarnos en esto, son inspirados en esa selva, pero pensados en sus hijos. Entonces, dentro de todo, no tienen la cuota trágica de los otros cuentos que ha escrito él. Sí, porque eso es lo que yo te iba a decir, porque son cuentos que vimos en la escuela, o sea, que se ven, creo, actualmente, no, no sabría decirte, pero que se ven en la escuela, entonces, sacando los cuentos de locura, de amor y de muerte, o sea, pasa este mismo hombre a escribir cuentos para niños, para sus hijos, que hoy se comparten en la escuela. ¿Cómo pudo disociar todo eso que Sí, le pasó? Porque si bien a través de la selva él sigue teniendo esa, no es que le pone ternura a la selva, la selva es como es, y así lo muestran, y muestra a esos animales, les pone personalidad, voz, todo como decías vos, pero sigue siendo la selva. Eso claro, me claro. parece lo más interesante. Estos cuentos, no sé si actualmente, pero se trabajaron por años en las escuelas porque realmente son fáciles de leer, son cuentos breves, son llamativos para los chicos, atractivos porque de pronto aparecen animalitos que algunos los vemos como los flamencos, que los podemos ver en nuestra zona, pero hay otros que no. Entonces tenía ese plus, el de los coatíes, ¿qué más? La tortuga gigante, como las tortugas acuáticas, bueno, el del loro pelado, que si bien los chicos ven los loros, bueno, pero tiene toda una connotación porque también aparece un tigre, que posiblemente haya sido un yaguareté, yo pensaba, porque tigres nosotros no tenemos, en el país no tenemos tigres. Claro. Pero es la expresión de tigre. Sí, dice, por lo menos en el libro, Es la dice que Yo yo siempre tengo, que él llamaría tigres a algún jaguareté claro, que anda. Pero los cuentos son muy atractivos, incluso para los adultos son atractivos de leer. Yo el que mencionabas hoy, el de las medias de los flamencos, te digo, por haberlo leído mis hijas y por haberlo trabajado yo con algunos grupos en la escuela, de todos los cuentos de la selva siempre es el que más ha llamado la atención, el de las medias de los flamencos. no sé, yo a mí se me quedó grabado, no recuerdo si escuché a la maestra, si lo leí yo, si lo leí por la escuela, pero yo no me olvidé que cada vez que yo, las pocas veces que se ve por una laguna, por ahí un flamenco, le miro los pies, las piernitas. Y claro, y cuando uno los ve, lo ve al flamenco adentro del agua, que es lo que él dice, es como ese relato de las medias de los flamencos parece ser una leyenda de cómo es que el flamenco siempre está metido en el agua, ¿no? Porque todas Claro, las leyendas nos dicen algo, bueno, si bien uno lo es, pero uno sigue viendo a los flamencos siempre adentro del agua que piensa, ay, se están mojando las piernas porque les arden de las picaduras de las víboras de coral. claro. Sí, sí, pero yo en mi cabeza, Quiroga. si bien no es que creo eso, pero sí me recuerdo, o sea, es la reminiscencia de que me lleva a ese Pero te quiero momento. decir que te lleva eso y decís el flamenco de Quiroga, Sí, tal cual, tal cual. tal cual. Bueno, vamos a ir a un corte, una tanda, y ya vamos, ahí me vas a contar de cuál es tu preferido, qué detalles más, cuál es el que más te gusta, y bueno, vamos a ir hablando de estos cuentos que la verdad que son muy interesantes, y estoy segura de que mucha gente se debe acordar de alguno o varios de estos cuentos. Ya Sí, volvemos. seguro. Bueno.